Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Entonces continuamos con nuestro estudio de la materia Pentateuco en el curso teológico de TESPE, curso medio en teología. Y ya terminamos la semana pasada el libro de Shemot, o el libro de Éxodo, y hoy vamos a continuar entonces con el libro de Levítico o Baikra, ya que es el verdadero nombre entonces de este libro, ¿ya? Levítico entonces, vamos a la página número 23 de nuestro material. ¿Ya? Abran ahí entonces su material, la Biblia también, vamos a ocupar la Biblia para estar analizando los pasajes bíblicos. ¿Ya? Página 23 entonces, título del libro se llama así por el hecho de que es un registro de leyes pertenecientes a los levitas y su servicio. ¿Ya? O sea, tiene el nombre de Levítico, que le fue dado por la traducción, ¿verdad?, la Septuaginta, porque se le dio este nombre porque trata justamente sobre leyes ceremoniales que tienen que ver con la tribu, ¿verdad?, de Leví, que era la tribu sacerdotal. ¿Ya? En la realidad también habían otras leyes civiles, ya sanitarias, para el pueblo de Israel, pero el enfoque principal era para los levitas. Pero en la realidad, ¿verdad?, el verdadero nombre en hebreo, ¿verdad?, es Baikra, que quiere decir, ¿verdad?, y llamó. Ese es el verdadero nombre de este libro, ¿ya? Si vemos al costado derecho, ya de su pantalla, dice, ahí está, ¿verdad?, en hebreo, Baikra, ¿ya? Este libro, el tercer del Pentateuco, tercer libro del Pentateuco, llamado por su nombre hebreo Baikra, cuya traducción y llamó, y en español derivado del griego, Levítico, ¿ya? Acerca de los levitas. Se conoce también como Torah Kohanim, ¿ya? O enseñanza o instrucción de los sacerdotes. Los Kohanim, ¿verdad?, son los sacerdotes. Instrucciones para el sacerdote. Este título define a Levítico como un manual para el culto al Dios de Israel. O sea, en el fondo, esto es lo que era, ¿verdad?, el libro de Levítico. Era un manual para cultuar al Dios de Israel. Recordemos que Israel venía saliendo entonces de Egipto, de la esclavitud, y no tenía un manual, ¿verdad?, como para poder eh, que le orientara cómo servir al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban conociendo a Dios. Si bien es cierto, había un conocimiento a través de la tradición oral que sus padres le habían transmitido, pero no había un manual de cómo servir al Dios de Israel. ¿Ya? Entonces, el libro levítico viene siendo como un manual, ya un manual para servir al Dios de Israel. Bueno, nuestro manual hoy para nosotros como pastores, ¿verdad?, es la Biblia, es la escritura. Y para ellos también era el libro de Levítico o Baikra. Tema. Éxodo presenta, dice, la historia de la redención de un pueblo en cautiverio. Ya ese es el tema del libro de Shemot, de Éxodo. Y Levítico entonces dice cómo un pueblo redimido puede acercarse a Dios en oración y cómo puede mantenerse la comunión establecida de esa manera. ¿Ya? Mientras que Éxodo presenta, ¿verdad?, la historia de la redención, de cómo Dios libera ya a Israel del cautiverio de 400 años en Egipto, Levítico se encarga entonces, como decía yo, de enseñarle al pueblo cómo acercarse a este Dios santo en oración y, y cómo mantener, ¿verdad?, esa comunión con este Dios santo. El mensaje levítico es, el acceso a Dios es solo mediante la sangre, y el acceso obtenido de esa manera exige santidad por parte del adorador. ¿Ya? O sea, aquí el libro levítico entonces se encarga de demostrar ya de que el acceso a Dios, ¿verdad?, y el perdón se recibe a través, ¿verdad?, del derramamiento de un inocente, de sangre de un inocente, para poder mantener la comunión con el Dios de Israel y también a la vez también poder recibir el perdón. La mayoría de los tipos en el libro se refieren a la obra expiatoria de Cristo y se exponen en las diferentes ofrendas que allí se describen. Ya en el libro de Levítico nosotros tenemos eh, una riqueza, ya muchos tipos que representan ya a la persona de Cristo. Por ejemplo, el altar del sacrificio. Ya las ofrendas que se ofrecían representan también y tipifican, ¿verdad?, la persona de Cristo, el cordero, ya, etcétera.
Éxodo presenta el relato de la única ofrenda que redimió a Israel una vez y para siempre. Levítico presenta muchos cuadros de esa ofrenda con su relación a los diferentes aspectos de la redención. El mensaje del libro está muy bien expuesto. Lo encontramos en Levítico capítulo 19, verso 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. ¿Ya? O sea, básicamente, amado hermano, el libro de Levítico, ¿verdad?, se encarga de esto. Dios tenía que plasmar, colocar en la mente del pueblo de Israel que ellos estaban sirviendo a un Dios diferente, ya de los dioses paganos de Canaán, de los dioses egipcios. Estaban sirviendo, ¿verdad?, un Dios Kadosh, un Dios santo, un Dios que estaba apartado de las demás deidades, ya, que era totalmente diferente. Entonces, en el libro Levítico, Dios de alguna manera plasma esta idea, ya le demuestra al pueblo, ¿verdad?, que pueden acercarse a él, que pueden tener comunión con él, pero tienen que santificar su vida, tienen que apartarse para el Señor. Básicamente, ese es el propósito ya del libro de Baikra, del libro de Levítico. Nótese el propósito práctico del libro. Contiene un código de leyes señalado y designado divinamente para hacer a Israel diferente de todas las demás, dice, naciones, ya espiritual y moralmente, ya, y físicamente. En otras palabras, Israel había de llegar a ser una nación santa, una nación separada de las costumbres de las naciones que la rodeaban y consagrada al servicio del único Dios verdadero. ¿Ya? O sea, básicamente entonces ese es el propósito, ¿verdad?, del libro de Levítico. ¿Ya? Darle una serie de códigos señalando y asignando divinamente para hacer Israel diferente de todas las demás naciones. Ya siempre el propósito, ¿verdad?, tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Levítico, es hacer de Israel un pueblo diferente a las demás naciones, tanto espiritual como moralmente y físicamente incluso. Ya, porque como les dije anteriormente, en el libro de Levítico también existen leyes sanitarias, ya, leyes sanitarias que tenían el propósito, ¿verdad?, de preservar la salud también de su pueblo. Como por ejemplo, ¿verdad?, había una ley que prohibía el comer ya cerdo, carne de cerdo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cerdo sabemos que es un animal, ¿verdad?, que contiene una gran variedad de infecciones. Y si no se cocía bien, ¿verdad?, no se preparaba bien, corrían el riesgo hasta de morir. ¿Ya? Habían otras leyes sanitarias con respecto a la lepra, ya, con etcétera. Ya podría citar muchos ejemplos acá. Entonces, ese era el propósito del libro de Levítico. ¿Ya? Bien. Estamos en la página número 23. Título y carácter. Se llamó este libro Levítico en la versión griega porque trata las leyes relacionadas con los ritos, sacrificios y servicios del sacerdote levítico. ¿Ya? No todos los hombres de la tribu leví eran sacerdotes. El término levita se refería a los laicos que hacían el trabajo manual del tabernáculo. ¿Ya? Esto es importante entender. Si bien es cierto, los Cohen, ya los sacerdotes, venían de la tribu de Leví, pero no toda la tribu de Leví era levita. La mayoría, ¿verdad?, estaba encargada de trabajar en el tabernáculo, ¿ya? Desarmando el tabernáculo, armando, cargando cosas, ¿verdad? Ese era el trabajo de la mayoría. Ofreciendo sacrificio en el altar, ¿ya? Pero no todos tenían acceso al lugar santísimo, no todos tenían acceso, ¿verdad?, a la tienda del tabernáculo, ¿ya? El libro no trata de estos levitas, dice, pero el título no es completamente inapropiado, porque todos los sacerdotes eran efectivamente la tribu de Leví, ¿ya? Aunque Levítico fue escrito principalmente como manual de los sacerdotes, se encuentra muchas veces el mandato de Dios habla a los hijos de Israel. De modo que contiene muchas enseñanzas para toda la nación, ¿ya? Las leyes que se encuentran en Levítico fueron dadas por Dios mismo. ¿Ya? Pueden ver ustedes Levítico capítulo 1, verso 1, Números capítulo 7, verso 89 y Éxodo 25, 1. De modo que tienen un carácter elevado. ¿Ya? O sea, a pesar, ¿verdad?, de que el libro de Baikra, el libro de Levítico, es un libro, ¿verdad?, dirigido para los sacerdotes, es un manual para los sacerdotes de cómo acercarse a Dios, pero también, ¿verdad?, es un libro, ¿ya?,
y son palabras dirigidas a los hijos de Israel, o sea, para toda la nación, no solamente, ¿verdad?, para en este caso los levitas, ¿ya? Propósito de aplicación. Así como Éxodo tiene por tema la comunión que Dios ofrece a su pueblo, mediante su presencia en el tabernáculo, Levítico presenta las leyes por las cuales Israel habría de mantener esa comunión. Jehová quería enseñar a su pueblo, los hebreos, a santificarse. La palabra santificación significa apartarse del mal y dedicarse al servicio. Es una condición necesaria para gozarse de la comunión con Dios. A los israelitas las leyes e instituciones levíticos le hacían tomar conciencia de su pecaminosidad y de su necesidad de recibir la misericordia divina. A la vez, el sistema de sacrificio le enseñaba que Dios mismo proveía el medio para expiar sus pecados y para santificar su vida. ¿Ya? Esto es algo importante a destacar. ¿Ya? Quisiera destacar estas últimas palabras. Dice a los israelitas, ¿verdad?, las leyes e instituciones de Levítico le hacían tomar conciencia de su pecaminosidad. Es claro, ¿verdad? Si ustedes se imaginarán que al común hebreo, ¿verdad?, judío, al ver todos los rituales que había, ¿verdad?, los sacrificios de animales, los rituales de limpieza, de lavarse antes de entrar al tabernáculo, los sacerdotes tenían que lavarse por completo, afeitarse, ya entrar con vestiduras especiales, preparadas, ya ordenadas por Dios, y todo el ritual que existía, lógicamente hacía esto, ¿verdad?, con que Israel viniese a percibir de que estaban delante de un Dios santo, de un Dios totalmente diferente a los dioses que ellos habían visto en Egipto, ya, o que existían en Canaán, y que no podían acercarse a Dios de cualquier manera. Al ver ellos el tabernáculo, ¿verdad?, y el atrio, que medía más de dos, solamente las cortinas del atrio exterior, ¿ya?, medían casi 2 metros de altura, sin poder ver, que eran de lino fino, blanco, ¿ya? Se daban cuenta, ¿verdad?, de que estaban separados de este Dios, que no podían, ¿verdad?, acercarse a este Dios de cualquier manera, y percibían su pecaminosidad, ¿verdad? Entonces, este era el propósito del libro también de Levítico, mostrar la pecaminosidad del ser humano, ¿ya? Pero a la vez también recibir la misericordia de Dios a través de los sacrificios. A través de los sacrificios poder recibir el perdón de Dios, ¿ya? Dios es santo y su pueblo debe ser santo también. Israel debe ser diferente a las otras naciones y debe separarse de sus costumbres. Dice el texto, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Ya, o sea, esta es la orden de Dios, Levítico 18:3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, ni como hacen en la tierra de Canaán. O sea, ¿qué le está diciendo Dios? Aquí ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes no pueden seguir las costumbres, ya, de estos pueblos paganos. El pensamiento clave se encuentra en Levítico 11:44. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. La palabra santo dice, aparece 73 veces en el libro. Ojo con esto. Cuando una palabra, ¿verdad?, en un libro de la palabra del Señor se repite mucho, es porque algo potente, ¿verdad?, Dios está transmitiendo. Imagínense ustedes, 63 veces se repite la palabra santo, ya, en el libro de Baikra. El tabernáculo y sus enseres eran santos, santos los sacerdotes, santas sus vestiduras, santas las ofrendas, santas las fiestas, y todo era santo para que Israel fuera santo. El apóstol Pablo sintetiza este principio y se lo aplica a los cristianos. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Ya? O sea, ¿qué está diciendo aquí Pablo? ¿Verdad? Todo lo que hagas, siempre en mente, glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a un Dios santo. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que hagamos, de palabra, de hecho, tiene que ser en el temor del Señor, ¿verdad? La santidad de Dios y siempre pensando glorificar el nombre del Señor, traer gloria para el nombre del Señor. ¿Ya? Estamos en la página 24. Autor del libro, lógicamente, ¿verdad?, Moisés, ¿ya? Moshe Rabenu, ¿ya? El gran Moisés fue el autor de este libro. Época. El libro abarca el periodo de menos de un año de la peregrinación de Israel en el Sinaí, ¿ya? Este libro entonces se escribe a los pies del Sinaí, el libro de Baikra, ¿ya? En un periodo aproximadamente de menos de un año, se escribe entonces, se desenvuelve este libro, estas leyes dadas por Dios para
los sacerdotes y para la nación de Israel. Bosquejo, aquí tenemos entonces un bosquejo de Levítico. Dice Levítico es un libro de leyes, de modo que podemos clasificar su contenido teniendo en cuenta esto. Primero, punto número 1, leyes respecto a las ofrendas. ¿Ya? Del capítulo 1 al 7 del libro de Baikra, entonces, encontramos algunas leyes con respecto a las ofrendas que los hijos de Israel ya debían ofrecer, que los levitas debían ofrecer, ya para ya sea expiar los pecados, ya sea para adorar el nombre del Señor. ¿Ya? Entonces del capítulo 1 al 7 encontramos leyes respecto a las ofrendas. ¿Ya? Más o menos este es el bosquejo. ¿Ya? Para que lo tengamos entonces en cuenta. Siempre es importante, hermano, tener en cuenta estos bosquejos para más o menos nosotros ubicarnos. ¿Ya? Dice los patriarcas, cuando moraban en Canaán, ya habían adorado al Dios que se les había revelado con ofrenda encendida y sacrificada. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? La costumbre de ofrecer ofrenda a Dios, ¿verdad? A través de sacrificios de animales no era nueva. Ya no se inició a los pies del Sinaí, sino que esto ya venía de antaño, venía de antes. Abraham, ya los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ya tenían esta costumbre de ofrecer ofrenda a Dios, sacrificios de animales, ¿verdad? O ofrendas de oblación, ¿verdad? Ofrendas no de animales, sino que de productos de la tierra. ¿Ya? De hecho, nos podemos incluso remontar hasta los tiempos de Adán, Caín y Abel. Abel ofreció lo mejor de las ovejas, dice la palabra del Señor, y Caín trajo de los productos de la tierra. ¿Ya? El sacrificio es cruento y incruento. Después más adelante voy a explicar estos términos. ¿Ya? Si sus descendientes, los hijos de Israel, habían ofrecido sacrificio al Dios de sus padres durante su estancia en la foránea tierra de Egipto, no podemos decirlo, por cuanto no se hace alusión al tema en el corto relato de estos 430 años. ¿Ya? Bueno, a ciencia cierta no sabemos. No sabemos si los hijos de Israel ofrecían sacrificio en Egipto al Dios de Israel. No lo sabemos porque la Escritura guarda silencio con respecto a esto. Pero como dije anteriormente, la costumbre de ofrecer sacrificio a Dios, ya de animales o de productos de la tierra, ya venía de antaño, venía de antes. Sin embargo, es seguro que no habían olvidado considerar los sacrificios como parte principal de la adoración a Dios, y que estaban dispuestos a seguir a Moisés por el desierto para servir al Dios de sus padres, allí por medio de un solemne acto de adoración con sacrificio. ¿Ya? O sea, ellos tenían conciencia de que a Dios se le adoraba, ¿verdad? Ofreciendo sacrificio. Ahora, si ellos ofrecían sacrificio cuando estaban viviendo en Egipto, no sabemos, porque la Escritura guarda silencio con respecto a eso. Pero ellos sabían cuál era la manera, ¿verdad?, de acercarse a Dios, de adorar al Señor, ¿verdad?, con sacrificio. Esa idea no era nueva para ellos. Estaba en el consciente de ellos porque sabían que los patriarcas lo habían hecho. ¿Ya? De hecho, si nosotros vemos acá en el libro de Éxodo, ¿ya? Capítulo 5, verso 1 al 3, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a Israel. Y ahí dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios, miren acá está, a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste, con espada. Entonces cuando Moisés, ¿verdad?, con Aarón, ya se presentan delante del faraón, lo primero que le dicen: que deje, que libere al pueblo de Israel, ya, que lo deje ir, porque para poder ir al desierto a celebrar fiesta. Ya la palabra fiesta en hebreo es hagim, hagim, ¿verdad?, que quiere decir, no es una fiesta, ¿verdad?, pagana, no es una fiesta, estas fiestas carretes, ¿verdad?, que hacen los jóvenes hoy, no. Es una fiesta religiosa. Ya la palabra hagim o hag, ¿verdad?, hebrea, ya, cuando habla de fiesta está hablando de fiesta religiosa, de una fiesta, ¿verdad?, dirigida al Señor o a una deidad. Ya, déjanos ir al desierto, dice, para ofrecer fiesta a Jehová. Y
Dice acá Moisés, ya, iremos pues camino 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová. ¿Ya? O sea, ¿qué nos enseña acá? Que ellos ya tenían conciencia, ¿verdad? Que para adorar a Dios había que ofrecer sacrificio. ¿Ya? Entonces, el ofrecer sacrificio, ofrenda a Dios, ¿verdad? De animales, no era algo nuevo. Eso ya estaba en el consciente del pueblo de Israel. ¿Ya? Dice, y también que después del éxodo de Egipto, no solo Jetro ofreció ofrenda encendida y sacrificada a Dios en el campamento de los israelitas, y preparó una comida de sacrificio en la que participaron los ancianos junto con Moisés y Aarón. ¿Ya? Acá vemos también al suegro de Moisés ofreciendo sacrificios al Señor, ofrenda. Éxodo capítulo 18, verso 12. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto, dice, y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Ya? Recordemos que Jetro, ¿verdad?, era un sacerdote de Madián, posiblemente también adorador del Dios de Israel, dijimos anteriormente, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y él ya tenía, ¿verdad?, conocimiento de que para adorar a Dios había que ofrecer algo, había que ofrecer sacrificio, ofrenda. Incluso antes, ¿verdad?, que se escribiese este manual, ¿verdad?, de Levítico. Ellos ya tenían conciencia, ¿verdad?, que para adorar a Dios había que, ¿cuánto se llama?, ofrecer ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que sacamos en conclusión con esto, amados hermanos? Que el libro Levítico, ¿qué es lo que vino a hacer? Ya, el libro Levítico en el fondo vino a ordenar, vino a ratificar algo que ya existía, vino a poner orden. Ya, los sacrificios ya existían, las ofrendas a Dios ya existían, pero no había algo que los regulase. ¿Ya? No había algo que los viniese a regular, algo que le viniese a decir, ¿verdad? Mira, esto va a funcionar así, ustedes lo pueden hacer, pero se va a ofrecer en tal lugar, se va a ofrecer de esta manera, se van a ofrecer este tipo de animales, etcétera. ¿Ya? Entonces, el libro de Baikra, ¿ya? El libro de Levítico vino a regular de cierta manera lo que ya existía. ¿Ya? Lo que ya estaba en el colectivo, en la mente colectiva, ¿verdad? De la nación de Israel y de los pueblos también que no pertenecían a Israel. Porque vemos acá que Jetro, siendo un sacerdote de Madián, que no tenía nada que ver con Israel, ya en su mente sabía que para acercarse a Dios, para adorar a Dios, había que ofrecer ofrendas, sacrificios. Bien, en consecuencia, dice, las leyes de los sacrificios de estos capítulos, del 1 al 7, ya, presuponen la presentación de ofrenda encendida, de comida y sacrificada como una costumbre muy conocida por el pueblo y como una necesidad demandada por sus sentimientos religiosos. Ya, entonces, del capítulo 1 al 7 del libro de Baikra, de Levítico, nosotros encontramos los tipos de ofrenda que Dios determina que se ofrezcan, ya, en la adoración dirigida a Él. Encontramos ofrendas, ¿verdad?, encendidas de animales, como también ofrendas de comida. ¿Ya? Por ser en la ofrenda de animales se ofrecían, ¿verdad? ¿Cuánto se llama? Oveja, buey, vaca, cordero, paloma, ¿ya? Y tenemos también las ofrendas de alimentos, de comida, de cereales, ya como por ejemplo se ofrendaba el trigo, ya se ofrendaban, ¿verdad? La cebada, etcétera, otros tipos de alimentos, verdura, ¿ya? Cuando se adoraba a Dios, ¿verdad?, por la buena cosecha, ¿ya? Porque Dios había dado una buena cosecha, entonces se llevaba lo mejor, ¿verdad?, de la tierra para adorar ya al Señor. Una parte, ¿verdad?, era ofrecida a Dios en el altar, y la otra era entregada entonces al sacerdote para mantenimiento de la casa del Señor. Por ejemplo, en el capítulo 1, ya del verso 1 al 3 de Levítico, encontramos las ofrendas de holocausto. ¿Ya? Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno entre vosotros ofreciese ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces aquí no está hablando, ¿verdad?, de un tipo de ofrenda que son los holocaustos.
¿Ya? Eran ofrendas, ¿verdad?, de animales que se ofrecían al Señor para adorarlo, ¿verdad? O también había otros que eran para expiar los pecados. ¿Ya? Algo importante, tenían que ser animales sin defecto. ¿Ya? O sea, había que llevar para Dios lo mejor. Ya no se podían llevar animales con problema en el ojo, con una pierna quebrada, con tiña. De hecho, Dios reprende, ¿verdad?, al pueblo de Israel en el libro de Malaquías, porque llegó un tiempo en que ya esto aquí, ¿verdad?, se degeneró, por decirlo así. Ya el pueblo no tenía temor de Dios y ofrecía, ¿verdad?, sacrificios con defecto, sacrificios defectuosos, animales defectuosos. Se traía delante la presencia del Señor. Ya sea para abaratar costos, ¿verdad?, o porque simplemente ya no le importaba. Ya, entonces Dios reprende a la nación de Israel, ¿verdad?, por causa de este relajamiento, ¿verdad?, de esta falta de temor, de consideración hacia Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para Dios tenía que ser lo mejor, tenían que ser sacrificios perfectos. Lo mismo pasa hoy en día. Nosotros como hijos de Dios, cuando ofrecemos nuestro sacrificio a Dios, cuando ofrecemos nuestro culto a Dios, nuestra oración a Dios, tiene que ser lo mejor. Tiene que ser perfecta, porque va dirigida a Dios. Muchas veces, ¿verdad? Ofrecemos las sobras. Cuando vamos a ofrendar, ¿verdad? Ofrecemos las chauchas que nos quedan en los bolsillos, las monedas de 10, las monedas de 5. No nos preocupamos, ¿verdad?, de apartar una ofrenda, ¿verdad?, que nosotros sabemos que podemos ofrendar y que debe decir, esta ofrenda, ¿verdad?, es lo mejor para Dios. ¿Para qué decir nuestro tiempo? ¿Ya? A veces llegamos a la mitad del culto. Ahora en estos tiempos de pandemia, ¿verdad?, cuando nos conectamos a la mitad del culto o casi al final, al amén. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es eso? Es una ofrenda defectuosa. Es un sacrificio, ¿verdad?, defectuoso. ¿Por qué? Porque se está haciendo por la mitad y de mala manera. Cuando deberíamos ser los primeros en llegar a la casa del Señor, ¿verdad?, doblar nuestra rodilla, orar a Dios, presentarnos delante de la presencia del Señor, ofrecer un sacrificio. Porque cada culto, ¿verdad?, que nosotros participamos es un sacrificio a Dios. Es un sacrificio de oración. ¿Ya? Dice, los sacrificios no fueron introducidos por Moisés entre los israelitas como con novela firma, y también mantiene que en el cordero de la fiesta de la Pascua fue el primer animal sacrificado, y de hecho uno muy imperfecto. ¿Ya? O sea, los sacrificios, ¿verdad?, como dije anteriormente, no fueron introducidos por Moisés. El sacrificar a Dios, ¿verdad?, ofrendas de animales era, como vimos anteriormente, ya hablé sobre esto, ¿verdad?, algo antiguo. Venía de la época de Adán y Eva. ¿Ya? A Abraham también, ¿verdad?, ofrecía sacrificios. De hecho, fue uno de los patriarcas que más altar levantó. Donde llegaba, levantaba un altar y ofrecía sacrificio a Dios. ¿Ya? Entonces no podemos decir que la costumbre de ofrecer sacrificios, ¿verdad?, se instituyó con Moisés, porque no es así. ¿Ya? Incluso los sacrificios de animales datan de los tiempos más antiguos de nuestra raza. No solo Noé ofreció ofrenda encendida de todos los animales, limpios y de aves, Génesis capítulo 8, verso 20, sino que Abel trajo lo mejor de su rebaño, una ofrenda al Señor. Entonces ahí vemos ejemplos, ¿verdad?, que el ofrecer ofrenda, ya de sacrificio de animales, era algo muy antiguo, ya era algo que se practicaba desde antaño. ¿Ya? El término común para todo tipo de sacrificio era corbán. Ya la palabra sacrificio, hermano, o ofrenda, perdón, no sacrificio, ofrenda, es corbán, ya, en hebreo. Aquí tenemos la palabra, ¿verdad? ¿Cuánto se llama? Ofrenda, en hebreo, ¿verdad? Es corbán, ¿ya? Entonces cuando alguien iba a ofrecer, ¿verdad?, una ofrenda al Señor, decía, voy a llevarle un corbán a Dios, a Elohim, ¿ya? Voy a ofrecer un corbán, una ofrenda a Dios. Y de hecho Jesús, ¿verdad?, habla sobre corbán, sobre la ofrenda en Marcos capítulo 7, verso 11. Vamos a abrir nuestra Biblia. Marcos capítulo 7, verso 11. ¿Ya? Jesús reprende a los líderes religiosos de la época porque mal utilizaban esta palabra, ya, para huir de la responsabilidad de ayudar a sus padres. ¿Ya? Jesús los reprende. Marcos capítulo 7, verso 11 dice, vamos a leer desde el verso 8, dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos, los jarros,
y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, ofrenda, que quiere decir ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Ya? O sea, aquí Jesús, ¿verdad?, reprende a los fariseos, a los escribas, porque criticaban a Jesús, ¿verdad?, porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos antes de comer, como tenían por tradición ya los fariseos y los saduceos. Y Jesús también, ¿verdad?, los reprende, le dice, ustedes colocan por encima de los mandamientos de Dios las tradiciones de ustedes. Como por ejemplo, dice, hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y tu madre. Y el honrar a padre y madre, ¿verdad?, quiere decir ayudarlo en los momentos difíciles, en las necesidades. Pero vosotros, ¿verdad?, hacéis con que las personas huyan de esta responsabilidad, los hijos huyan de esta responsabilidad, simplemente diciéndole, ¿verdad?, corbán a los padres y a la madre. O sea, es mi ofrenda a Dios, aquello con lo cual yo pudiera ayudarte. O sea, esta platita que yo tengo destinada, ¿verdad?, para ayudarte a ti, papá, mamá, no puedo dártela porque es corbán, es ofrenda para Dios. Y de esa manera ellos huían de la responsabilidad, ¿verdad?, del primer mandamiento, ya, o sea, de este mandamiento, ¿verdad?, de honrar padre y madre, simplemente, ¿verdad?, diciéndole corbán, mi ofrenda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Colocaban la tradición, la costumbre, por encima del mandamiento de Dios. Entonces la palabra corbán, ¿verdad?, quiere decir ofrenda. ¿Ya? Cuando Jesús dice, ¿verdad?, es corbán, quiere decir mi ofrenda. ¿Ya? Esa es la palabra hebrea. Dice, esta palabra no solo se refiere a las ofrendas de holocausto, oblación y de sacrificio o de paz, en los capítulos 1, ¿ya?, en adelante, sino también a las ofrendas por el pecado y transgresión. ¿Ya? O sea, cuando habla de corbán, cuando habla de ofrenda, no solamente está hablando, ¿verdad?, de los holocaustos, ¿verdad?, y oblaciones de alimentos, ¿verdad?, ofrendas de alimentos, de sacrificios de paz, sino también para expiación. También habían corbán, habían ofrendas que eran para expiación, ¿ya?, para recibir el perdón de los pecados. Como dádivas santas también, con los que Israel debía presentarse delante del Señor. Estos sacrificios consistían en parte en animales y aves domésticos, y en parte en la producción vegetal. Y de aquí surge la división entre los sacrificios de sangre y sin sangre, sangriento y no sangriento. ¿Ya? Lo que yo hablé en delante, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hablé sobre los sacrificios cruentos e incruentos. Los cruentos, ¿verdad?, son sacrificios, ¿ya?, o corbán, ofrendas, ¿verdad?, sangrientas. Cuando hablamos de sacrificios cruentos, estamos hablando, ¿verdad?, ¿cuánto se llama?, de sacrificios donde hay derramamiento de sangre. Y cuando estamos hablando de corbán, de ofrenda o de sacrificio incruento, estamos hablando, ¿verdad?, de ofrendas de oblaciones, que quiere decir, ¿verdad?, ofrendas de vegetales de la tierra. Es por eso que esto también viene a echar por tierra la teoría, ¿ya?, de que el sacrificio, ¿verdad?, de Abel fue aceptado porque era un sacrificio cruento, ¿ya? Y el de Caín fue rechazado porque era incruento. ¿Por qué digo que echa por tierra esta teoría? ¿Ya? No tiene nada que ver. Porque por la sencilla razón de que existían, ¿verdad?, sacrificios cruentos e incruentos. ¿Ya? No solamente cruentos, no solamente de sacrificios de animales, de derramamiento de sangre, sino que también existían los sacrificios incruentos, o sea, sacrificios de vegetales de la tierra. El problema fue con Caín, ¿verdad? El problema de Caín fue que ofreció, ¿verdad?, un sacrificio establecido dentro de las órdenes de Dios, ¿ya? Pero el problema fue que la actitud de él, su corazón, no era recto. El corazón de Caín, ¿verdad?, no era correcto. El corazón de Caín era malo, ¿ya? Y por esta razón de la actitud del corazón, ¿ya?, que Dios no se agradó y no recibió la ofrenda de Caín. Pero no tiene que ver, ¿verdad?, porque él ofreció vegetales de la tierra, ¿ya? Bien, los animales prescritos en la ley son ganado, vacuno y bovino, incluyéndose en lo segundo a las cabras y o
oveja. ¿Ya? O sea, había diferentes tipos de corbán, de ofrenda, de sacrificio. ¿Ya? Por ser la Biblia aquí nos habla, ya en el libro de Baikra, de Levítico, los primeros capítulos, ¿verdad?, acerca de los tipos de animales. Tenían que ser animales con pezuña hendida y que rumían, ¿ya? O sea, con pezuña partida, ¿ya? Por ejemplo, la cabra, la oveja, etcétera. Ejemplo, un animal limpio, con pezuña hendida, pero rumía. Según el diccionario, la palabra rumiar quiere decir masticar por segunda vez, devolviéndolo a la boca, el alimento que ya estuvo en el estómago, ¿ya? O sea, estos eran animales aceptables, ¿verdad?, para ser ofrecidos en sacrificio, ¿verdad?, porque rumían, ¿verdad?, porque son animales que mastican la comida, la envían al estómago y luego la vuelven nuevamente, ¿verdad?, a la boca y siguen, ¿verdad?, masticando. Eran considerados animales limpios, animales kosher, ¿ya? Kosher, ¿verdad? Quiere decir, ¿verdad?, limpio, puro, ¿ya? Este tipo de animales, ¿verdad?, eran aptos para los sacrificios. Y después tenemos los no kosher, ¿verdad?, los no puros, ¿ya?, de aves y también, lógicamente, de animales. Por eso están las aves de rapiña, por ejemplo, los cuervos, el búho, ¿ya?, la gaviota, la avestruz, ¿ya? Todo este tipo de animales, ¿verdad?, no servían, ¿verdad?, para ofrecer como sacrificio porque eran animales inmundos. Sabemos, ¿verdad?, que los cuervos, ¿verdad?, son animales que se alimentan de carroña. Tenemos también, como dije anteriormente, el cerdo, ¿ya? Bajo ninguna circunstancia Israel debía comer, ¿verdad?, animales que debía comer, ¿verdad?, el cerdo. ¿Ya? Tenemos también los peces del mar. ¿Ya? Habían los peces con aleta y escama, esos eran aptos para comer. ¿Ya? Pero peces sin aleta y sin escama no eran aptos, como por ejemplo el tiburón. ¿Ya? Era un animal considerado no limpio, no apto, ¿verdad?, para los sacrificios ni para comer también, ¿verdad? No kosher. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era la idea relacionada con el sacrificio? ¿Cuál era el propósito de los sacrificios? En primero, el motivo básico de los sacrificios es la sustitución y su fin es la expiación. ¿Qué quiere decir sustitución? Ser sustituto, tomar el lugar del otro, tomar el lugar del ofrendante. Como el ofrendante no podía morir, ¿verdad?, porque Dios no demandaba sacrificio humano, ya no era como los dioses paganos de, de Canaán, ¿ya? El animal venía a ser sustituto, a tomar el lugar del ofrendante, ¿ya? Entonces el motivo básico de este sacrificio es la sustitución y su fin también la expiación. No solamente sustituir al ofrendante, sino también expiar el pecado. El pecado es sumamente grave porque es contra Dios. Además, Dios es muy limpio de ojo para ver el mal. Habacuc capítulo 1, verso 13. ¿Ya? El hombre que peca merece la muerte. En su lugar muere el animal inocente y esta muerte cancela o quita el pecado. Veamos Levítico capítulo 17, verso 11. A ver, vamos al libro de Baikra, capítulo 17, verso 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestra alma, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Ya? Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que muera entre vosotros comerá sangre. ¿Ya? Entonces, el alma, por decirlo así, el nefesh, ya la vida del animal estaba en la sangre. Por eso Dios prohibía, ¿verdad?, que se comiese sangre. Y hasta el día de hoy no debemos comer sangre de animales. ¿Ya? Ustedes sabían que en los sacrificios paganos, ¿verdad?, como en la guacumbería, ¿ya? El demonio, ¿verdad?, Satanás demanda sangre, sacrificios de sangre. ¿Ya? Por tanto, nosotros los hijos de Dios no deberíamos comer sangre. ¿Ya? Y además también la sangre era utilizada y tenía el propósito de ser el vehículo por el cual Dios perdonaba los pecados del pueblo. ¿Ya? La vida de la carne en la sangre está, y yo le he dado, dice, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Mire, expiación, la palabra expiación, perdón, perdonar, limpiar. O sea, para eso servía la sangre, para expiar, para perdonar. ¿Ya? Las almas, dice.
indica que Dios ha indicado la sangre como sacrificio, proveyendo así para la necesidad del hombre. Segundo, la segunda idea relacionada con el sacrificio es la consagración. Al poner las manos sobre el animal, antes de degollarlo, el oferente se identifica con el animal, ofrecida sobre el altar. La víctima representa al que la ofrece e indica que el oferente pertenece a Dios. ¿Ya? O sea, la segunda idea, ¿verdad?, es la idea de consagración. Cuando una persona, ¿verdad?, llevaba un corbán, una ofrenda, o un sacrificio, se ganaba en la puerta del atrio, porque no le estaba permitido entrar. Y ahí colocaba, ¿verdad?, las manos sobre el animal delante del cohen, delante del sacerdote. Y a viva voz, ¿verdad?, ¿cuánto se llama? Confesaba el pecado, ¿ya? Y colocaba las manos sobre el animal para de forma simbólica traspasar sus faltas, sus pecados, ¿ya? Entonces estaba relacionada la idea, ¿verdad?, de la ofrenda, del sacrificio con la consagración. El ofrendante, ¿verdad?, se consagraba a Dios, ¿ya? También está presente la idea de gozosa comunión con Dios en las ofrendas de paz, pues el oferente participa de la carne sacrificada en un banquete sagrado, ¿ya? Solo como dije anteriormente, los sacrificios, ¿verdad?, los corbán, ya las ofrendas, no solamente tenían el propósito de expiar los pecados, sino también, ¿verdad?, de agradecer a Dios, de adorar a Dios, ya, como los sacrificios por ser de paz, ofrendas de paz, ya, tenían este propósito, de adorar a Dios y de participar de la comunión con Dios, ya, porque una parte era entregada al sacerdote, una parte era quemada en el altar y la otra al sacerdote. Y el ofrendante, ¿verdad?, que estaba agradecido a Dios porque Dios lo había bendecido, porque Dios lo había prosperado, ya se sentaba en la mesa y participaba juntamente con el sacerdote o a quien él quería invitar, ¿verdad?, a los pobres de la ciudad, para gozosamente, ¿verdad?, participar de este banquete. Ya por eso se le llamaba ofrenda de paz. Naturalmente también se encuentra también la idea de adoración en el sistema sacrificial. Sacrificar equivale a rendir culto a Dios, atribuirle gloria por ser el Dios de quien dependemos y a quien debemos el culto y la sumisión. Lógicamente, ¿verdad?, el corbán o la ofrenda tenía este propósito, también de glorificar el nombre del Señor, de adorar el nombre del Señor. Las clases de ofrenda, ¿ya? Esto no está en el material, esto yo lo agregué, pero para que ustedes lo puedan estudiar también porque es importante, ¿ya? Las clases de ofrenda las encontramos del capítulo 1 al 7, ¿ya? Tenemos en primer lugar los holocaustos, ¿ya? Lo encontramos en el capítulo 1 de Levítico, capítulo 1, verso 1, ¿ya? Aquí encontramos, ¿verdad?, este primer tipo de ofrenda. Existían varios tipos de ofrenda, de corbán, ¿ya? El primero es el holocausto. Capítulo 1, verso 1 dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si esa ofrenda fuera holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerás de su voluntad, lo ofrecerás a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ya, entonces el primer tipo de ofrenda es el holocausto. El holocausto se destacaba entre las ofrendas porque era consumido enteramente por el fuego sobre el altar. Era considerado el más perfecto de los sacrificios. Aunque tenía el aspecto expiatorio, representa primordialmente la consagración del oferente, pues la víctima se quemaba entera para Jehová. Ya el término holocausto significa lo que sube, dado que el material sacrificado se transformaba en otro, el humo y las llamas que subían a Dios como un perfume grato. ¿Ya? O sea, entonces el holocausto, ¿verdad?, era una ofrenda que se tenía que ofrecer, ¿verdad?, enteramente. Aquí no había, ¿verdad?, la espaldilla para el sacerdote, una parte, ¿verdad?, para quien ofrecía la ofrenda. No, era totalmente dedicada a Dios. ¿Ya? Eso quiere decir la palabra holocausto, lo que sube. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto subía como olor grato a la presencia del Señor. El holocausto, ¿verdad?, entonces era un sacrificio, era un corbán, una ofrenda que se ofrecía, ¿verdad?, enteramente. Era una de las más perfectas que por decirlo así, ¿verdad?, ya, que había. Porque se ofrecía a la víctima completamente y era... ¿Por qué se ofrecía enteramente? ¿Por qué? Porque era para expiación, o sea, era para perdón de los pecados. Por lo tanto, tanto el Cohen
como quien ofrecía la ofrenda, ¿verdad?, no podía tomar nada del animal. Naturalmente los israelitas se daban cuenta de que eso no serviría de alimento a Dios y que Dios no necesitaba alimento. Además era Jehová quien lo alimentaba a ellos con el maná. De modo que la expresión olor grato a Jehová es la manera humana de decir que Dios se agradaba de la ofrenda. ¿Ya? Esto es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existía el pensamiento en la época, ya, de los pueblos paganos, de que los dioses se alimentaban con las ofrendas, ya, de animal o de vegetal. Ya ellos, cuando estaban ofreciendo, ¿verdad?, una ofrenda, estaban alimentando a los dioses. Pero acá, lógicamente, ¿verdad?, que el Dios de Israel tenía conciencia y sabía que ellos no podían alimentar a Dios, porque todo venía de él, ¿ya? Sino que cuando dice olor grato a Jehová, quiere decir, ¿verdad?, de que Dios se agradaba de esta ofrenda, de este corbán, ¿ya?, del holocausto. Tal vez el apóstol Pablo aludía al holocausto cuando exhortaba a los creyentes a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, ¿ya? Romanos capítulo 12:1, ¿ya? Tal vez Pablo, ¿verdad?, hacía mención de este sacrificio, del holocausto, cuando dice, ¿verdad?, en sus palabras: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira, aquí habla de sacrificio vivo, ¿ya? O sea, Pablo está diciendo aquí, ¿verdad?, así como se presentaba en el pasado el holocausto y se consagraba de forma completa, ya no se sacaba nada del animal, sino que se ofrecía completamente a Dios. Así también Pablo dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en holocausto vivo, ya, completamente, o sea, entréguense completamente, sin reserva a Dios, ya, sean como un holocausto. Eso es lo que Pablo está diciendo, ya. Vemos acá al costado derecho de su pantalla el holocausto, la ofrenda de holocausto, Kalil, ya en hebreo significa todo lo que asciende completamente quemado, ya. Eso quería decir la palabra holocausto. La palabra holocausto en hebreo entonces Kalil, que significa todo lo que asciende, todo lo que sube, ya es completamente quemado. Es una de las tres ofrendas de olor grato, dice. El humo de esta ofrenda que ascendía a Dios era considerado como olor suave, era agradable al Señor. Simboliza entera consagración sin que nada fuese retenido. ¿Ya? Habían tres opciones de animales: vaca, oveja, cabra, ave. Todo quemado excepto la piel. Después tenemos la oblación o ofrenda de alimento. Este otro tipo de corbán, de ofrenda, ¿ya? La encontramos en el capítulo número 2 del libro de Levítico, ¿ya?, que son las ofrendas de oblación. Dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. ¿Ya? El vocablo traducido oblación significa en hebreo acercamiento, pues el creyente debe traer una dádiva al acercarse a Dios. La oblación no era un sacrificio animal, consistía en productos de la tierra, que representaban el fruto de las labores humanas. Incluían flor de harina, panes ácimos, fritos y espigas tostadas. Probablemente no se la presentaba sola, sino acompañada de los sacrificios pacíficos u holocaustos. Una porción pequeña se quemaba sobre el altar y lo restante pertenecía a los sacerdotes, salvo cuando el sacerdote era el oferente, en tal caso era quemado. ¿Ya? O sea, estos son ofrendas, ¿verdad?, de alimentos, de cereales, ya, de productos de la tierra. Y cuando eran llevados ya al altar, una parte, ¿verdad?, el Cohen tomaba una parte en su mano y la ofrecía. Y la otra parte, lo restante, lo que quedaba, era para los mantenimientos de los sacerdotes. ¿Ya? Significaba la consagración de los frutos de la labor humana a Dios. El oferente reconocía que Dios le había provisto su pan cotidiano. Se ofrecía lo mejor que el oferente tenía, y esto enseña que nuestras dádivas a Dios deben ser de alta calidad. También la oblación enseña a los creyentes que les corresponde sostener a los que ministran las cosas sagradas, ¿ya? O sea, esta ofrenda también, ¿verdad?, tenía, fuera de ser una ofrenda de agradecimiento, de reconocimiento por todo lo que Dios había dado, ¿ya?, también tenía el propósito de mantener, aparte de los diezmos, ¿verdad?, que se entregaban los sacerdotes, mantener el sacerdocio. Ya recuerden ustedes que cuando Israel entra a la tierra de Canaán, Dios ordena que a cada tribu se le entregue un pedazo de tierra. ¿Ya? Todos tenían su tierra, menos los levitas. Los levitas, ¿verdad?, su herencia
era el Señor. Y los levitas debían ser sostenidos, ¿verdad?, por los hijos de Israel. Lo mismo pasa hoy, ¿ya? Los pastores, los que ministran, ¿verdad?, deben ser sostenidos por la iglesia. Es lo que manda el Señor. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 9, ¿ya? 1 Corintios capítulo 9, verso 13 al 14, dice: ¿No sabéis, dice el apóstol Pablo, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Ya? O sea, por lo tanto, un pastor, ¿verdad?, cuando es sostenido por la iglesia, cuando se dedica completamente a la obra del Señor, ¿verdad?, no es un perezoso, no es un flojo, como dicen por ahí, ¿verdad?, no es un sinvergüenza, un aprovechador. Es alguien, ¿verdad?, que está dedicando su vida al Señor, ¿verdad?, y debe ser mantenido, sostenido, ¿verdad?, por la iglesia. Es lo que dice la Escritura. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Ya? En el pasado, ¿verdad?, los Cohen, los sacerdotes, eran mantenidos por, ¿ya?, los sacrificios. Parte de los sacrificios era entregada, ¿verdad?, parte de las oblaciones o ofrendas, ¿verdad?, de cereales era entregada a los sacerdotes para el mantenimiento de la obra del Señor y de los sacerdotes. Hoy en día no es diferente, ¿ya? La oblación o ofrenda de harina, dice acá en el costado derecho, esta ofrenda significa la consagración de los frutos de la labor humana a Dios. El oferente reconocía que Dios le había provisto su pan cotidiano. Se ofrecía lo mejor que el oferente tenía. Ya hoy en día también tenemos las primicias, ¿verdad? Traemos las primicias a la casa del Señor de aquello que el Señor nos ha entregado, de aquello que Dios nos ha dado durante el mes. Amén. Fuera nuestros diezmos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es una forma de adorar a Dios. De decirle al Señor: Señor, reconozco que todo lo que tengo, ¿verdad?, lo que he logrado, tú me lo has dado. Y es así realmente. Amén. Tenemos en tercer lugar el sacrificio de paz. Este era otro tipo, ¿verdad?, de sacrificio, ¿ya? O corbán. Levíticos capítulo 3 dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado, vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rocerán su sangre sobre el altar alrededor. Dice, esta ofrenda era una ofrenda completamente voluntaria. Su rasgo distintivo era que la mayor parte del cuerpo del animal sacrificado era comido por el oferente y su invitado en un banquete de camaradería entre Dios y el hombre. Interesante esta ofrenda, ¿verdad? Ya era una ofrenda bien, bien interesante porque una parte del animal, ¿verdad?, era comido por el propio oferente, ¿verdad?, por el propio, ¿verdad?, adorador, juntamente con el sacerdote o a quien él quería invitar, ya en el tabernáculo. Se comía dentro del tabernáculo, ¿ya? Y la otra parte, ¿verdad?, era entregada al Señor. Dado que era una ofrenda voluntaria, se aceptaba excluyendo aves, cualquier animal limpio de ambos sexos. Se rociaba la sangre sobre el altar y se quemaba el sebo y los riñones. Así Dios recibía lo que se consideraba la mejor parte y la más rica. El pecho del animal era elevado y mecido por el sacerdote delante de Jehová en señal de dedicárselo a él. Después los sacerdotes tomaban el pecho y la espaldilla derecho como su porción. El resto del animal sacrificado era comido en un banquete dentro del recinto del tabernáculo, el mismo día. El que ofrecía el sacrificio invitaba al banquete a otro, especialmente al levita, al pobre, al huérfano y a la viuda, así convirtiéndolo en una verdadera comida de amor y comunión. ¿Ya? La ofrenda de paz. Ya la palabra paz en hebreo es shelem, que quiere decir completo. ¿Ya? Suplir lo que está faltando o pagar una recompensa. ¿Ya? Este es un estado en que los malos entendidos entre personas fueron esclarecidos y los errores corregidos, y que prevalecen los buenos sentimientos. ¿Ya? Las ofrendas pacíficas eran usadas para expresar gratitud y regocijo. También esta ofrenda tenía el propósito de hacer un voto a Dios. Era una expresión de gratitud a Dios por la paz y las bendiciones recibidas. ¿Ya? O sea, el sacrificio de paz, ¿verdad?, era una ofrenda de agradecimiento, en el fondo, hermano. Cuando alguien estaba agradecido a Dios, ¿verdad?, ya por las bendiciones recibidas, entonces él ofrecía un sacrificio de paz. Y no solamente participaba él, sino también invitaba al sacerdote, ¿verdad?, o a los pobres de su pueblo, ¿verdad?, ya de su tribu, a participar, a quien él quería. Amén.
Por último tenemos el sacrificio por el pecado. ¿Ya? Libro de Levíticos, capítulo 4. ¿Ya? Dice, verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habría cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Ya? Entonces este sacrificio se ofrecía, ¿verdad? Tanto el pueblo como el Cohen, el sacerdote, cuando pecaban. Se le llamaba sacrificio por el pecado. Esta ofrenda era para expiar los pecados cometidos por ignorancia y hierro, ¿ya? Incluso faltas tales como rehusar a testificar contra un criminal delante de un tribunal o jurar a la ligera. Había diferentes grados en los sacrificios, según la categoría de las personas que lo ofrecían. Aunque Dios exige la misma santidad en todo, no todos tienen la misma luz y responsabilidad. El sumo sacerdote o la congregación tenían que ofrecer un becerro, el animal más costoso. El gobernante ofrecía un macho cabrio y una persona del pueblo meramente una cabrita o corderita. Los pobres, ¿verdad?, ofrecían 2 tórtolas o pichones. Y los muy pobres, una medida de harina que era quemada sobre el altar. También el rito variaba según el rasgo de la persona que ofrecía el sacrificio. ¿Ya? O sea, todos podían, ¿verdad, amado hermano, ofrecer sacrificio, ¿verdad?, por el pecado. Ya, tanto el rico como el pobre. El punto era, ¿verdad?, conseguir el perdón. ¿Ya? Cuando una persona mentía, cuando una persona, ¿verdad?, juraba vanamente, ¿ya?, o no testificaba delante, ¿verdad?, de un juicio, se omitía, ¿ya? La persona después se arrepentía, ¿verdad?, quería recibir el perdón, entonces ofrecía un sacrificio por el pecado. En el caso del sacrificio por el sumo sacerdote o la congregación, se rociaba la sangre 7 veces ante el velo en el lugar santo del tabernáculo. Pero en el caso de una persona del pueblo, el sacerdote rociaba la sangre sobre los cuernos del altar, el lugar más visible. Era como dijo Jehová en la Pascua, veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Ya? Sabemos también que el Cohen, el sacerdote, también tenía que ofrecer sacrificios por el pecado, por su propia vida. ¿Ya? Ofrendas por el pecado, dice al costado derecho de nuestra pantalla, eran para hacer expiación por el pecado cuando un individuo o toda la congregación pecaban por ignorancia. Según el rango de la persona, se le exigía un sacrificio más o menos costoso. Además, se ofrecían las siguientes circunstancias: el perjurio bajo juramento, la contaminación por muerto, inmundicia de un hombre, ya cuando había flujo, ¿verdad?, ya tanto del hombre como de la mujer, juramento imprudente, consagraciones y días especiales, purificación y voto de nazareo. ¿Ya? Entonces, estos son los sacrificios por el pecado. Bien, como hoy en día, ¿verdad?, el templo ya no existe, amén, hermano, fue destruido. Ya sabemos que el templo, ¿verdad?, de Herodes fue destruido en el año 70. Cesaron los sacrificios de animales. Cesaron, ¿verdad?, las ofrendas, ¿verdad?, de tanto cruentas como incruentas, ¿ya? De sangre como de no de sangre. Ya no hay, ¿verdad? Israel hasta el día de hoy no ofrece más sacrificios. Por lo tanto, ¿verdad?, en el lugar de los sacrificios, ¿qué es lo que hicieron los Cohen? ¿Qué es lo que hicieron, ¿verdad?, los rabinos? Introdujeron lo que son las tefilá. En lugar de los sacrificios, ¿verdad?, de los 2 sacrificios que se ofrecían diario, ya tanto en la mañana como en la tarde, se introdujo, ¿verdad?, lo que es la tefilá. La tefilá, ¿verdad?, en hebreo quiere decir oración. Son oraciones. Ya justamente en el horario en que se ofrecía, ¿verdad?, en la época de Moisés y en la época de Israel, ¿verdad?, en la época de David, de Salomón, ya, y de Herodes, ¿verdad?, cuando estaba el templo, el horario en que se ofrecían sacrificios, ¿verdad?, de animales, se cambió por la tefilá. A partir del momento que Israel, ¿verdad?, es llevado cautivo, ¿verdad?, y esparcido por las naciones, ellos siguieron juntándose en la sinagoga, no lógicamente, ¿verdad?, para ofrecer sacrificios de animales, pero sí tefilá. En su lugar se ofrecían tefilá y se ofrecen tefilá hasta el día de hoy, ¿verdad?, que son las oraciones. La tefilá, ¿verdad?, es una palabra hebrea que quiere decir oración. Es el lazo que une a Elohim, a Dios, con su pueblo Israel. La persona que se dirige directamente a Elohim se eleva y se acerca a él. Este acontecimiento es recíproco. Nuestro Elohim se acerca a todo aquel que aspira a ascender a él. Estas son palabras que yo tomé del Talmud, ¿verdad?,
judíos, que nos muestran, ¿verdad?, entonces que ellos le toman tanta importancia, ¿verdad?, a la tefilá, a la oración, como a los corbán, a las ofrendas que se ofrecían en el pasado. Las colocan en el mismo lugar, ¿verdad? Porque dicen que la tefilá, la oración, es algo que se eleva, como se eleva también, ¿verdad?, la ofrenda de sacrificio. De este acercamiento mutuo nace el contacto y se opera perfectamente el apego del hombre con el Creador. La tefilá tiene el valor de los korbanot, sacrificio. ¿Ya? Ahí está una palabra hebrea, ¿verdad? Korbanot. Los korbanot, ¿verdad?, viene de la palabra korban, ¿verdad?, que quiere decir ofrenda o sacrificio, que dije anteriormente. Entonces ustedes que pueden ver, ¿verdad?, lo que dice el Talmud, miren, la tradición judía. La tefilá, la oración, tiene el valor de los korbanot, o sea, colocan ellos el mismo nivel, ¿verdad?, de los korbanot, o del korban, de la ofrenda de animales, al mismo nivel que la tefilá, que la oración. ¿Ya? Por eso sustituyeron, como no existe templo, como no hay templo, ¿verdad?, hoy, sustituyeron, ¿verdad?, la oración por los korbanot, los sacrificios. Por ser que estos solo se realizaban en el gran templo de Jerusalén, no está permitido llevarlo a cabo en otro lugar. Los sabios establecieron su reemplazo por la tefilá, como dice el versículo en Osea capítulo 14, verso 2. O sea, reemplazaremos los sacrificios por nuestros labios, dice. ¿Ya? La tefilá de Saharit corresponde al Korban Tamid, sacrificio permanente de la mañana. Ya cuando habla del Korban Tamid, ¿verdad?, habla del sacrificio de la mañana. Entonces ellos cambiaron, ¿verdad? Como hoy no pueden ofrecer sacrificios por la mañana, en ese mismo horario que se ofrecía el sacrificio por la mañana, hoy se hace una oración. ¿Ya? Se hace una tefilá Saharit, dice. Y la tefilá Minjá corresponde al Korban Tamid de la tarde. ¿Ya? La tefilá de Arbil corresponde al holocausto de los sobrantes, los sacrificios diurnos llevados a cabo por la noche. Entonces ellos, vuelvo a repetir, el lugar de los sacrificios, en los distintos horarios que había, ¿verdad?, ellos colocaron tefilá, colocaron oración, hasta que nuevamente, ¿verdad?, el templo vuelva a ser reconstruido, ¿verdad?, y vuelvan a ofrecerse los korbanot, ya, los sacrificios. Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Hasta aquí entonces la clase de hoy, la clase de Baikra, Levítico, y estaremos entonces la próxima semana estudiando y terminando el libro de Baikra, Levítico. Que el Señor les bendiga, estudien, porque de aquí van a salir entonces las preguntas para la